Bom dia, muy buenos días queridos amigos y amigas, qué gusto poder saludarles en este espacio de las Duarmi, son las 9:04, la comunidad con esta visión también de género que nosotros pues insistimos en hablarla y tratarla de esta manera. Más adelante nuestra compañera Viviana Erazo estará en la audiencia de juzgamiento en contra del femicida, el autor intelectual y los autores materiales del femicidio de Paola Ortega ocurrido en Rumiñahui, un hecho realmente lamentable y además bastante escabroso también, hay que decirlo. Es una situación que mueve muchísimo en nuestro país, nos mueve como mujeres. Cada 23 horas una mujer es asesinada en Ecuador por motivos de género. Así es que hay que mirar qué está pasando ahí, por qué nos siguen matando y por supuesto estamos del lado de las víctimas. Hemos conversado con Adriana Ortega, con la hermana de Paola, con la madre de Paola y vemos su dolor, ese dolor que permanece, ese dolor que no se repara fácilmente y que el Estado tampoco hace mucho para apoyar en esta política de justicia y reparación. 9:05, arrancamos y el día de hoy pues les hemos ofrecido, gracias a quienes nos siguen en redes sociales, una discusión, un planteamiento de ideas por parte de sectores de derecha y de izquierda en torno a las juventudes, ¿no? ¿Qué le ofrecen la izquierda y la derecha a las juventudes? Es la pregunta que planteamos y para eso queremos saludar a Emily Vera, secretaria de Juventudes de la Revolución Ciudadana, que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil en este día, en este martes 7 de noviembre de 2023, y Francisco Mendoza, director ejecutivo de la Fundación Libre Razón, que está también con nosotros acá en la cabina. Muchísimas gracias, el abuelito nos trae agüita porque parece que vamos a hablar bastante el día de hoy y a ellos les saludamos y les agradecemos por su presencia en esta mañana. Hola Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Hola Sofía, no, más bien un placer y gracias por la invitación también. A mi contraparte el día de hoy, que estamos listos para conversar y hablar de algunas ideas importantes. Ya le veo a Emily también en pantalla. Muchísimas gracias, Emily, por estar presta pues para este diálogo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos los que nos están escuchando en Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación y de la misma forma creo que va a ser bastante enriquecedor para las personas que nos escuchan un poco el tema de las posturas, las propuestas y cómo vemos los jóvenes también esta nueva forma de hacer política. Un abrazo también a Francisco. Bueno, casi la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años y específicamente en América Latina los jóvenes representan un 30% de la población. En Ecuador, jóvenes entre 16 a 17 años, 11 meses que están habilitados para sufragar, suman 635.381 jóvenes que pueden elegir, ¿no? Que pueden votar. Y los votantes menores de 40 años suman el 54% del padrón. No lo digo para considerarlos o verlos simplemente como votantes, sino para pues hacer una pequeña radiografía de cómo es también este escenario en nuestro país, ¿no? Y la importancia de este sector y su incidencia a la hora de elegir un gobierno, ¿no? Que lo vimos recientemente también en las elecciones del 15 de octubre. En ese sentido, quisiera sus primeras líneas, ¿qué le ofrece la izquierda, qué le ofrece la derecha a los jóvenes o cómo los motiva a participar en política, Francisco? Claro que sí. Bueno, yo voy a hablar desde dos experiencias, desde la fundación que se dedica a capacitar a jóvenes de todos los partidos políticos y también desde el lado político que he tenido oportunidad de ver. ¿Qué ofrecen? Yo creo que estamos ante un vacío y quiero ser muy autocrítico con esto, porque justamente en la formación que nosotros damos, ya más de 400 personas en un año y medio, estamos viendo que los partidos políticos quedan en deuda. Así que más allá de ofertas coyunturales o generalmente defensa de ciertas causas que les convienen en los momentos de país para ganar votos, no hay contenido de fondo. Y aquí sí quiero ser totalmente claro y hablo de todo el espectro político, no me refiero a uno o al otro. Y esto lo veo porque tengo a los chicos de todos los partidos políticos, de Pachacutic, de RC, de Creo, de PCC, de absolutamente todos. Y no tengo problema en decirlo. Así que no hay un ofrecimiento de fondo. Y sí quisiera arrancar con eso. Lo que hay son ofrecimientos coyunturales. Y ahí podemos hacer una distinción, sí, entre izquierda y derecha. La izquierda te ofrece un poco más de rebeldía, un poco más de corazón. La derecha te está ofreciendo más razón, pero no logra traducirse en algo que mueva a los jóvenes. Por eso hoy en día se habla mucho de que los jóvenes defienden causas, no ideologías, lo cual es errado.
Eso sí quiero dejar sobre la mesa inicialmente porque creo que la autocrítica es válida. Emily, ¿tú qué opinas? Y pues en este caso me tocaría preguntarte también la Revolución Ciudadana, ¿qué le está ofreciendo a los jóvenes, a las jóvenes? Bueno, sin duda alguna nosotros también tenemos una organización a lo largo del país que nos ha permitido tener diferentes jóvenes apuntalando a diferentes candidaturas que nos hace sentir bastante orgullosos, pero también entender que es un proceso formativo. Nosotros tenemos 24 provincias, tenemos representación en cada una de las provincias, tenemos una directiva de jóvenes que está conformada, tenemos procesos de formación internos, como también procesos de formación externos. Hace poco estuvimos participando en el encuentro en Rusia de jóvenes a nivel mundial, porque entendemos que los procesos tienen que venir acompañados de una propuesta del modelo de país que queremos. Ese tema de que la izquierda ofrece corazón, no estoy tan de acuerdo. Realmente nosotros también tenemos muy claro el modelo de país que queremos, el modelo de país que soñamos y cómo desde nuestros espacios estamos contribuyendo a ese modelo de país, desde un tema partidista como también lo hacemos en nuestras actividades. Muchos de nuestros jóvenes son jóvenes que están dirigiendo las provincias, son dirigentes estudiantiles, son activistas sociales, son activistas que han realizado o han tomado una postura frente a lo que sueñan, a lo que creen y a lo que necesitan más que todo. Una de nuestras posturas sumamente claras, y tenemos jóvenes representantes en la Asamblea, es nuestra postura frente a los procesos educativos, frente al primer empleo, frente a las políticas públicas que se están desarrollando en cada una de las ciudades actualmente. Guayaquil tiene una de las concejalas más jóvenes y tiene realmente un bloque de concejales jóvenes que está aportando a la construcción de una ciudad diferente. Entonces yo creo que los jóvenes sí estamos preparados en estos procesos, sobre todo la Revolución Ciudadana, en dar paso a que más allá de los procesos formativos ahora pasen en un tema de una acción diferente. Creo firmemente en que la política ecuatoriana tiene que dar un giro. Sí creo que los jóvenes nos sentimos muchas veces de que no coinciden con las propuestas que nosotros tenemos, ya hablando a grandes escalas, como una elección Ahí que pasó quiero hace detenerte, poco. Emily, porque eso me interesa muchísimo. ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes sobre la vida? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Esto quizá se está leyendo como para plantearles y ¿qué le están diciendo a los jóvenes sobre para qué sirve la política? Totalmente. Tú hablas de una palabra muy importante acá, que es la expectativa. Nosotros siempre hablamos a los jóvenes de que la política no necesariamente es una postura contra otra. Eso hay que entenderlo así. Y en nuestros seminarios, en nuestros cursos de formación, que llevamos más de 7 ya en 4 provincias, nosotros hacemos algo clave, y es, demostramos 2 puntos que queremos extrapolar después a la calle, a la asamblea, a donde se hace la política. La primera es la convivencia. Es decir, estamos demostrando entre todos los jóvenes que la convivencia es posible, es decir, que podemos intercambiar ideas sin la necesidad de insultos, sin la necesidad de peleas. Y la segunda es que independientemente de la tienda política que tú tengas, hay puntos básicos que uno sí defiende. Y eso muchas tiendas políticas no lo entienden, no lo ven. Tolerancia, diversidad, Estado de Derecho, la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y todos los jóvenes concluyen y están de acuerdo en que esos puntos son básicos y hay que defenderlos. Entonces el joven entra con una expectativa mucho más abierta de lo que el político de antaño tiene. Y dice, bueno, yo puedo conversar, yo puedo disentir, y yo también puedo llegar a acuerdos, pero acuerdos en un marco general. Y lo que estamos haciendo ahora con los jóvenes, generalmente en la tienda de derecha, es, oye, pongámonos de acuerdo en esas cuestiones básicas, que ya en los desacuerdos grandes, pues veremos cómo podemos conversar. Pero ahí yo tengo un planteamiento, porque el liberalismo mucho propone y habla sobre la libertad individual, y ahí se pierde lo colectivo, que es importante, el pensar en que los derechos deben ser para todos y todos, para, digamos, como comunidad avanzar, y ahí me parece que hay una discusión también importante.
Es muy importante porque tenemos ciertos conceptos que sí hay que irlos aclarando. Sí, liberalismo tiene mucho que ver con el individuo. ¿Por qué? Porque yo al día de mañana, en una sociedad, yo te necesito a ti, Sofía, Emily, primero como individuos que estén bien, que tengan sus valores, sus ideas claras y que construyamos sí en conjunto. El liberalismo no está peleado necesariamente de la convivencia en comunidad, para nada. Más bien es la fuerza espontánea que nosotros creemos que nos permite avanzar. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que la política nos divide. Porque es el negocio de quienes están haciendo política hoy en día. A los políticos viejos no les conviene que tú y yo nos juntemos, que nos juntemos con Emily. Les conviene que estemos separados. Al final del día la polarización les da un gran porcentaje de votos. Por eso a esos 2.200.000 jóvenes entre 16 y 29 años lo que buscamos es que entiendan que esa base, esa comunión, esos valores en común sí nos van a permitir avanzar. Y quizás esa es la divergencia que tenemos dentro de los conceptos. Pero Emily, ¿tú qué opinas al respecto? Porque también nos ha dividido, más allá de la política, nos ha dividido modelos económicos, nos ha dividido en alguna oportunidad, y bueno, nos sigue dividiendo el que haya personas que tengan los medios, o sea, ya hablando de capitalismo, por ejemplo. No sé, Emily, ahí tú ¿qué planteas sobre esto? Yo lo que planteaba hace un momento, ¿cuál es ese modelo de país que queremos? ¿Cuál es ese modelo de país que los jóvenes quieren? ¿Ya? Y si hay yo también coincido en el tema de que no hay que ponernos en dos posturas que nos separen y nos conviertan en enemigos. La política como tal es una de las mejores herramientas para transformar la vida de la gente cuando es bien aplicada, cuando se construyen políticas públicas que estén pensando en mejorar la calidad de la vida de la gente. Los jóvenes como tal sí, yo lo voy a hablar en este momento como revolución ciudadana y luego lo voy a plantear a nivel general. Nosotros sí tenemos una postura del modelo de país que soñamos. Soñamos con un modelo de país de derechos, soñamos con un modelo de país donde nos permitan estudiar, donde podamos tener oportunidades, y no es lo que hemos vivido en este último periodo. Realmente este capitalismo la verdad es que ha sido un capitalismo feroz, cada vez y cuando hemos tenido. Y ese capitalismo es un modelo de país también. Y nosotros respetamos en este momento el modelo de país que se ha elegido, porque también respetamos la democracia. Pero no es el modelo de país con que nosotros coincidimos. Un modelo de país que te habla de privatización, un modelo de país que te habla de que la salud no es un derecho, de que te habla de que la educación no es un derecho. Donde tienes abiertamente personajes diciendo que van a privatizar la educación, que van a privatizar la salud. Y nos duele muchísimo porque la cantidad de jóvenes que están migrando no encuentran oportunidades en este país. ¿Ya? Y yo sí creo que hay dos modelos de país. Un modelo de país, en este momento, abiertamente una vicepresidenta ha planteado el tema de la privatización, y otro modelo de país donde nosotros crecimos, ¿ya? Y yo personalmente fui becaria nacional. Soy hija de una cocinera y de un trabajador autónomo que se ganó una beca, que soy primera generación de mi familia en acceder a la universidad, y que luego de eso se abrieron muchas más oportunidades. Ese es el modelo de país que nosotros queremos, donde todos los jóvenes puedan competir en igualdad de oportunidades. Pero no, Emily, esto los jóvenes ¿crees que lo ponen, son capaces de ponerlo en esto ofrece la derecha y esto ofrece la izquierda? ¿Realmente hacen esta distinción? Personalmente creo que no hacen esa distinción de la izquierda y la derecha. Y yo por eso planteo siempre cuál es el modelo de país que soñamos. Tú como joven, ¿qué quieres de este país? ¿Qué esperas de este país? ¿Cómo contribuyes a este país? ¿Ya? Y por eso también creo que la clase política de este país tiene que cambiar. No podemos seguir en una clase política en la cual funciona a través de chantajes, de extorsión, de una prensa que lamentablemente se toma de lo mínimo y lanza titulares tendenciosos. Creo que hay una nueva generación que tiene que ir tomando la posta, que tiene que ir tomando el relevo, que tiene que llegar a acuerdos, a conversaciones, a diálogos. El país no puede seguirse dividiendo como lo tenemos ahora. Uh-huh. El país tenemos nosotros que pasar a ese nuevo capítulo en el cual podamos hacer agendas en conjunto que nos permitan coincidir en puntos específicos para desarrollar, por así decirlo, planes
a largo plazo y planes que vayan mucho más lejos que las agendas de los partidos políticos. En este momento dejo de hablar como Revolución Ciudadana y pueden ser agendas que vayan mucho más lejos que los partidos políticos. Porque también hay un desgaste de los partidos y los movimientos políticos, Francisco, y eso tú también lo planteabas, ¿no? Entonces los jóvenes se están formando ¿para ir a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Para ser parte de un partido político o para militar, digamos, militar o ser parte de otro tipo de proyectos? Yo creo que van hacia otro tipo de proyectos. Y nosotros, y lo recuerdo perfectamente en los seminarios de Libre Razón, hicimos y lanzamos dos predicciones muy ambiciosas. La primera, decíamos que va a venir el recambio y que vamos a tener un presidente menor de 40 años. No lo pensábamos que iba a ser ya, y pensábamos en el 25 o en el 29, pero un fenómeno similar al de Chile. Y segundo, lo que decíamos es los partidos políticos que no se adapten a esa nueva tendencia, apalancado en los datos que tú mismo nos diste al inicio, van a perecer. Y yo entiendo lo que dice Emily perfectamente, pero si analizamos la asamblea anterior, ¿cuántos jóvenes existían de asambleístas menores de 30 años? Más del 60% de la asamblea tenía 47 años. La asamblea de ahora se repite. Los liderazgos caudillistas pero hay más jóvenes igual. Porque la ley hace que haya más jóvenes y más mujeres también. Imagina, claro, aún con la obligación, yo lo llamo obligación de que existan más mujeres y más jóvenes, pues tenemos esas disparidades fuertes y se dan casos en los partidos políticos que hay que aceptar. Que buscan a la persona que más seguidores tiene, no a la persona que más se ha formado. Y esto es una realidad en todos los partidos. Yo no ataco a nadie. Pero volviendo a lo que tú nos dices del desgaste, es verdad, porque además el desgaste es producto de que los partidos no se han sabido adaptar. Pero también es un desgaste porque a mí me encanta escuchar a Emily porque, claro, habla de una visión de país. Yo concuerdo con ella, yo también puedo tener una visión de país. Pueden ser contrapuestos, quizás, pero aquí la pregunta clave es ¿cómo? Y el desgaste que se da en los partidos políticos se da porque nos prometen que el país va a estar muy bien a finalizar 4 años, cuando no nos hablan la verdad, la ética de la responsabilidad y la ética del fin último. Es decir, yo le digo la verdad al electorado o yo le prometo algo que no va a poder cumplir. ¿Por qué después de 20, 14 años seguimos prácticamente igual de como estábamos hace 30? Y es porque nos han ofrecido todo lo que creen conveniente. Y al final del día el desgaste se da porque no nos dicen cómo y no se llega a cumplir. Entonces los jóvenes hoy en día están cansados ya de eso. Vemos en sus ojos insatisfacción completa en todas las tiendas políticas, no quiero puntualizar. Y lo que va a pasar es que si los jóvenes se ponen las pilas y saben el mecanismo para hacer y empezar política por cuenta propia, yo estimo que en los siguientes 8 años los partidos políticos tradicionales, entre los cuales está la revolución, o cambian o van a perecer para siempre. ¿Qué dices, Emily? Han hecho mención un poco a la Revolución Ciudadana como un partido tradicional. Bueno, es un partido que tiene bastantes años de experiencia, es un partido que nace, digamos, bajo este mismo concepto. Era un candidato joven, era un candidato nuevo, hace muchos años Rafael Correa, y la gente apostó por ese modelo de país. Luego realmente fue las políticas públicas lo que lograron sostener un proyecto político que nosotros consideramos seguir siendo la primera fuerza política de este país. Pero yo también coincido en que los jóvenes deben tomar el relevo. Yo también coincido en que lo que planteaban hace un momento, ¿para qué se hace política? ¿Cómo les invitas a los jóvenes a hacer política? Y la política es más allá de un partido político. Ya, y los jóvenes también, no todo el mundo quiere venirse a afiliar a un partido político. Y en este momento, donde tú tienes una persecución sumamente fuerte, donde te matan candidatos, donde te matan políticos todos los días, es mucho más complejo invitar a los jóvenes a participar en la política. Sin embargo, yo considero que uno hace política todos los días, desde la decisión de quién lava los platos de tu casa. Si eres tú, o es tu esposo, o es tu hermano, o es tu papá, ya es una decisión política. Y es frente a eso donde nosotros invitamos a los jóvenes a participar activamente en sus propios espacios de convivencia. Porque las problemáticas que tenemos hoy en día no son las problemáticas que teníamos hace 10 años. Cuando yo tenía 17 años, posiblemente mis necesidades como jóvenes eran otras. Y actualmente no son las mismas para los jóvenes de 17 años.
Entonces, es importante que nosotros empezamos a plantearnos, y lo que decían hace un momento, a plantearnos soluciones reales y entender que no son soluciones a 4 años. Grandes ciudades lograron tener procesos de dignidad, procesos de seguridad, procesos de planes y proyectos que se plantearon a 30 años, con una revisión cada 10 años y presentándole la comunidad a los políticos, aquellos que se van a candidatizar, diciéndole, esta es nuestra propuesta. Ustedes la van a coger o no la van a coger dentro de sus planes de gobierno. Creo que eso también es una forma responsable de que nosotros como jóvenes hagamos política y no necesariamente estar dentro de un partido político y no necesariamente es presentarte en unas elecciones, pero sí es también como empezar a marcar la agenda que nosotros queremos para ese país al cual soñamos. Pero a mí sí me sorprendió, por ejemplo, en estas elecciones que hayan muy pocos militantes de partidos en la papeleta. O sea, Daniel Noboa como tal, militante de un partido político, no es. De hecho, viene con un partido político que conformado por el señor Moreno, apoyado por otros partidos políticos. Digamos, nadie sabe cuál es su base, todavía no se ve cuál va a ser la influencia que van a tener ellos. Y también es importante ver la política desde estas cosas, porque la política tiene esas negociaciones, la política tiene otras cosas que tampoco se le puede decir a los jóvenes que no existen. O sea, y si van a participar en política, tienen que saber de qué está hecha la política. Completamente, y ahí es donde yo decía de la ética de responsabilidad o ética de fin último. La ética de responsabilidad en política significa decir la verdad al electorado, y en este caso a los jóvenes. Hablemos al electorado joven con la verdad. La política no es fácil. La política que encontramos hoy en día es muy compleja, raya y camina sobre las líneas de lo que es correcto y no es correcto, y los jóvenes deberían estar ahí para cambiarlo. ¿Cuál es el problema? O dentro de todos los que podemos identificar, que la política ecuatoriana tiene una fuerte cuota de inmadurez a nivel generalizado. ¿Y por qué digo que la RC puede ser un partido tradicional? Porque obviamente desde 2010, más o menos, cuando salieron las fundaciones del Ecuador, salió el NDI, salió la propia IRI, que se dedicaban a formar los partidos políticos. Muchos partidos políticos se destruyen. Por eso RC y Creo terminan siendo los partidos más añejos hoy en día, salvo el PCC. Entonces, hablamos de partidos políticos que no tienen más de 20 años, que nos hablan de mucho proceso, nos hablan de mucha gente joven, pero al final del día no lo están cumpliendo. O lo están cumpliendo a cuentagotas, o lo están cumpliendo porque es ley. Entonces, el entorno político del Ecuador sufre de una inmadurez por su reciente creación de nuevos partidos que recién le están tomando el pulso a esto. Y yo discrepo con Emily en el sentido de que no es necesario estar en un partido siendo joven o no hay que participar en elecciones. Yo creo lo contrario. Y hay que decirle al joven que tiene que comprometerse el doble cuando vemos escenarios como el que vemos hoy. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos y no nos metemos en un partido y no militamos sin cambiarnos de partido, estamos dando cabida a que suceda lo que hemos visto hoy. Que existan candidatos y hasta presidentes electos que no tienen una base, que no tienen un partido político con trayectoria y que obviamente son remiendos y parches a lo que verdaderamente debería ser la política. Entonces, este sí es un llamado a los jóvenes, y muchos han pasado por los seminarios de Libre Razón, a que se comprometan el doble. Y que antes de comprometerse, y esto es más o menos como el matrimonio, sepan con quién se van a comprometer, ¿sí? Que revisen los principios de la organización, que revisen qué es lo que están buscando y que al final del día hagan un ejercicio de reflexión para que después de 1, 2, 3 o 4 años no se arrepientan de haber elegido Pero su muchas partido. de esas cosas que se les ofrece también a los jóvenes como expectativas de la política son falsas, como esto de el libre ingreso a la universidad, que lo ha prometido Lasso, que lo ha prometido también Noboa, y no te están diciendo, además pensando en un futuro, lo que les pasa a los jóvenes. Hoy estamos en este tema del desempleo digital, hay que cohabitar con la inteligencia artificial, y ahí, ¿cuál es la visión de la derecha y de la izquierda sobre las regulaciones, sobre la protección de las fuentes de empleo? ¿Les importa esto a los jóvenes, Emily? Por supuesto que a nosotros nos importa, y sobre todo le importa muchísimo a los jóvenes que en este momento también marcan la tasa de desempleo más alta y también la tasa de selección, por así decirlo, en las universidades, porque claro, al no tener cupo en las universidades, toca acceder a universidades privadas y luego al final del día no logramos, que las universidades privadas en este país son un negociado sumamente fuerte,
que te endeudas y no logras terminar. Entonces, para nosotros sí es importante esas políticas públicas que se generen. Yo sí lo digo, que el joven tiene que comenzar a participar de diferentes espacios. Es que la política no empieza ni termina con un partido político. Hay que sacarnos ese chip de la cabeza. Hay muchos jóvenes afuera haciendo política sin estar dentro de un partido político, teniendo un nivel de incidencia dentro de sus comunidades, que para nosotros es lo más importante. Cómo se dan esos espacios de convivencia, cómo seguimos fortaleciendo desde abajo, cómo nosotros nos planteamos ese proyecto hacia adelante. Y no necesariamente, porque creo que eso es uno de los grandes problemas para que los jóvenes participen en la política. Creen que la política inicia y termina en un partido político. Creen que la política es ser candidato. Creen que la política realmente no es eso únicamente. La política es muchísimo más que eso. Sobrepasa las fronteras de ser candidato o militar en un partido político. Es importante, sí, que si tú quisieras ser candidato, lo puedes hacer también, pero también hemos tenido otros espacios donde los jóvenes se sientan a trabajar en mesas técnicas, proponen política pública, que es lo que nos pasa en este momento en Guayaquil. Nosotros estamos invitando a los jóvenes, estamos asistiendo a las diferentes comunidades, nos estamos organizando para que sean los jóvenes quienes propongan la política pública en Guayaquil, desde la visión que ellos tienen, porque la visión de los jóvenes no es la misma visión que la de los maestros, no es la misma visión que los conductores, no es la misma visión que los políticos. Entonces creo que sí es importante decirle a los jóvenes que la política no empieza ni termina con un partido político, que se puede hacer política mucho más allá de eso. Y que sí, también es importante, en el sentido de aquellas personas que sí tomaron la postura, porque, y yo lo decía, es bastante complejo, en este momento, cuando asesinan candidatos, cuando asesinan políticos, decirle a un joven, ven a afiliarte a este partido político y ven a militar a este partido político. Un partido político que lamentablemente ha tenido bajas. Entonces, se hace bastante complejo, pero sí se puede decirle a los jóvenes, comencemos a hacer política desde las comunidades, comencemos a hacer política desde lo que tú crees que se necesita para desarrollar políticas públicas que sean en beneficio a ti, a tu comunidad, a tu familia, a tu entorno inmediato. Y luego de eso van a salir, y no es que van a salir, luego de eso salen liderazgos realmente. Salen liderazgos, se proponen liderazgos y van tomando muchísima más fuerza. Yo lo hablo desde mi experiencia y de la experiencia que he tenido en los procesos formativos. Nosotros empezamos, solo para culminar esta parte, nosotros empezamos defendiendo la política pública de becas. Jóvenes, estudiantes, dirigentes, jamás nos imaginamos ser candidatos. Lo que se hizo fue un proceso de defensa en un tema de política pública, organización, presentar propuestas también a nuevas políticas que nosotros considerábamos que eran necesarias, y luego eso surgieron liderazgos que ahora están, no solo han sido candidatos, son autoridades actualmente, y que creemos firmemente que los procesos tienen que ser formativos, si no nos queda esta gran deuda o esta gran duda de oye, Emi, tengo que hacer una pausa en este momento y les voy a pedir que se queden un ratito más conmigo, pero de regreso también quiero compartir con ustedes un reporte de nuestra compañera Viviana Erazo, porque yo hablaba al principio de este programa de un femicidio, hoy es la audiencia de juzgamiento, y también quisiera que me den su opinión sobre estos temas que involucran también los derechos humanos. Volvemos enseguida. Bueno, ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 35 minutos, qué rápido pasa el tiempo, de verdad, sentimos que nos falta. Emily Vera, secretaria de Juventudes de la Revolución Ciudadana, nos acompaña, Francisco Mendoza, director ejecutivo de la Fundación Libre Razón. Ya a esta hora vamos a sumarnos con Viviana Erazo a la audiencia de juzgamiento que se está realizando en el caso de femicidio de Paola Ortega en Rumiñahui. ¿Cómo estás, Vivi? Muy buenos días, cuéntanos por favor cuáles son las expectativas de esta audiencia. Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí, como ya lo has dicho, en el Complejo Judicial Sur, en donde se han dado cita decenas de mujeres, también familiares de Paola Ortega. En este momento se desarrolla la audiencia de juzgamiento a 4 actores de su femicidio, 3 personas juzgadas como actores intelectuales y Cristian Navarrete, quien era su esposo, quien está siendo juzgado como actor intelectual. Hasta acá han llegado varias mujeres con consignas, con pancartas, exigiendo justicia. Lo que han dicho es Cristian a la tacunga y que caiga todo el peso de la ley contra el que es en este momento acusado como actor intelectual de su crimen. Además, se han sumado aquí, como lo pueden ver en cámaras, otros nombres de más víctimas de femicidio aquí en Ecuador que acompañan la fotografía de Paola Ortega.
Recordemos que solamente en este año existen 238 casos de femicidios registrados en Ecuador hasta el 25 de septiembre. Para ampliar un poco más los detalles de cómo se desarrolla esta audiencia, estamos nosotros aquí con Adriana Ortega, la hermana de Paola. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, muy buenos días con todos. Estamos a la espera ya aquí en audiencia de juicio. Esperamos que los señores jueces nos den la pena máxima para estos señores que acabaron con la vida de mi hermana. Me has comentado que tú eres testigo en este juicio. Así es, somos testigos de todo lo sucedido ese día del 2 de enero del 2023 en la muerte de mi hermana. Son más de 53 testigos que van a estar aquí y solo queremos justicia, justicia para Paola, justicia para todas las mujeres de este país que apagaron su voz cruelmente. ¿Cuál es la pena que ustedes están pidiendo? Nosotros exigimos la pena máxima, 34 años, 8 meses para los delincuentes. Tanto para los actores intelectuales como para Cristian Navarrete. Así es, el actor intelectual Cristian Navarrete y los dos autores materiales, los señores Castillo, al igual que la señorita que recibió la transferencia. Listo. ¿Cuál es más o menos el tiempo que esperan que dure esta audiencia para poder obtener un resultado? Las personas aquí afuera también nos han sabido manifestar que van a estar pendientes y súper resguardando que se haga justicia en este caso. Así es, como te había mencionado, son 53 testigos. Todo dependerá cómo se van ampliando la versión de los hechos, mientras se va descartando y indicando todo lo sucedido ese día, triangulación de llamadas, videos. Estimo que se demorará todo el día, ¿no? No tenemos un tiempo estimado, pero esperamos que hoy mismo la justicia dé la pena máxima a estos señores. Listo. Frente al sentir de decenas de madres que también acompañan esta causa, ¿cuál es qué es lo que sientes tú? Ha pasado mucho tiempo, sí, es algo sumamente doloroso, pero ahora viene exigir justicia. Frente a esto, la fuerza acompaña tanto a ti como a tu familia. Así es, ha llegado el día tan anhelado por la familia, por el pueblo rumiñahuense, por el Ecuador entero. Han sido 10 meses de un largo caminar, un sentir muy fuerte, la pérdida de mi hermana, pero aquí estamos, fuertes y vigilantes ante cualquier situación que se llegue a dar. En este caso, han sido 10 meses dolorosos, pero cada vez más fuertes en esta lucha de justicia. Nosotros lo único que queremos es que les sentencien, que no se caduque la prisión preventiva, porque estamos a 2 meses de que se caduque la prisión preventiva, y que la justicia haga lo que tenga que hacer, que hoy les den la pena máxima a estos individuos. ¿Cómo te sientes respaldada por tanta gente que ha venido a acompañarte acá, tu familia igual, en esta causa? Mi familia completamente agradecida, el corazón se siente muy agradecido por todo el respaldo que hemos tenido durante todo este tiempo, el pueblo rumiñahuense, los colectivos feministas. Es muy gratificante sentir este apoyo. La verdad, necesitamos el apoyo de todas estas personas. Es muy doloroso todo esto, pero el sentirnos apoyados, el sentirnos queridos, el sentirnos protegidos nos sirve muchísimo, y mi familia no tiene más que palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Adriana, igual acompañándote hasta el final. Gracias. Bueno, hemos escuchado aquí a Adriana, hermana de Paola, quien, como ya lo hemos visto, está acompañada de decenas de mujeres. Como en todos estos casos que se han venido desarrollando, siempre las mujeres son quienes apoyan estas causas en exigencia de justicia. Recordemos también que este femicidio se desarrolló el 2 de enero de este año, en el que prácticamente el esposo de Paola intentó hacer pasar este caso como una muerte común, como un caso de robo y de asesinato que se desprendía de su responsabilidad. Después las pericias demostraron que la situación era diferente y que él había actuado como un actor intelectual en este femicidio. Nosotros nos mantenemos aquí
pendientes del resultado de esta audiencia, igual acompañados de todas de las decenas de mujeres que se han dado cita aquí en este lugar para velar que se haga justicia en este caso. Volvemos contigo, Sofi. Muchísimas gracias, Vivi. Es importantísimo estar al lado de las víctimas, sentir lo que ellas sienten, ese dolor que nosotros hemos tenido aquí, también la oportunidad de compartirlo, la madre de Paola contándonos cuál es la realidad de sus hijas, por ejemplo, que están preguntando todavía qué pasó con su madre. Y precisamente las mujeres están en las calles llevando esta causa, el feminismo. ¿Qué piensa la derecha sobre el feminismo? Y esto te lo pregunto un poco porque partiendo también de las declaraciones de Verónica Abad, que es ahora vicepresidenta, va a ser posesionada vicepresidenta, ella ha negado, por ejemplo, el tema de los femicidios, ha negado las causas feministas y la realidad es otra. La realidad es otra sin dudas, y yo creo que es importante rescatar algunos puntos viendo a Adriana en pantalla. El primero es el carácter de Adriana y el temple de Adriana. Y más allá de derechas o izquierdas, yo creo que, y me pongo en un rol un poco más general cuando digo esto, que tenemos que acompañar mucho más esta búsqueda de justicia, y no solo acompañar, sino también apoyar desde lo que podamos hacer. Ese temple, ese carácter de la mujer, y lo veo en Adriana, es algo muy difícil de encontrar, y lo vemos constantemente en los casos de femicidios que han existido a lo largo de este año y antes también, y eso nos lleva a una reflexión muy fuerte. Yo creo que es innegable el hecho de que actos como estos están totalmente errados y mal. Resulta triste tener que decir y recaer en cosas obvias, que es cuidar a la mujer, que la mujer tenga su espacio, respetar a la mujer. Pero las juventudes deben transformar esta sociedad. Los jóvenes, créeme que lo tienen muy claro, esas cuestiones que son quizás obvias para el entendimiento general, pero siempre lo obvio para nosotros no es lo obvio para quienes están afuera también. Y yo creo que ahí es donde existe un espacio sin politizar, porque a mí la politización de casos me parece que es peor, de hecho, pero sí hay un espacio para que la política actúe sin politizar esto, para que exista algo que a mí me parece fundamental, y es contundencia. Contundencia en dos cuestiones. Contundencia en la postura que nosotros tenemos. No basta con decir que hay que apoyar y acompañar como lo he hecho. Hay que condenarlo fervientemente y hay que repetirlo, y que esto se convierta en obvio para quien no entienda que esto es obvio, el cuidado a la mujer. Y lo segundo es que hay que ser contundentes también, no solamente de palabras, sino de acción. Cuidado, pensamos que esto nos lleva a transgredir líneas también del respeto al resto. Hay líneas que no se cruzan. Por eso Adriana, el temple de ella en imagen, y aguantarse lo que ha tenido que aguantar, y mantenerse firme y decir individuos, cuando yo particularmente quisiera decirles de todo a estas personas que cometieron ese acto, es digno de admirar. Y esa línea es la que no hay que cruzar el momento que como políticos y en la política pidamos contundencia en la justicia, en las penas, y para que esto no se vuelva a repetir. Emi, ¿qué te nace a ti al mirar estas imágenes y al pensar en las juventudes y en la oportunidad que tienen también de transformar la sociedad, las juventudes? Es un momento en que la política va más allá de los partidos políticos, y que estas son cosas que nos unen y nos hacen sentir a todos la indignación, nos hacen sentir de cómo debería ser la política, cómo debería ser la justicia, cómo se debería actuar en estos casos, y es lo que nos tiene que llevar también a proponer, cuál es esa política pública que nosotros quisiéramos que se dé, cómo quisiéramos que se actuara, cuál es la justicia que nosotros queremos que sea en estos casos. Y sí, yo también creo que no hay que politizar como tal los casos, pero sí es importante resaltar de que aquí también hay dos posturas de ver las cosas, y una es aquella que nos saca a las mujeres y a nuestros derechos de la discusión actual, y hay otra que lo pone sobre la mesa, que lo hace evidente todos los días, que lo dice, que lo cuenta, que lo exige,
y lamentablemente lo que tú mencionabas, o sea, hay una mujer que está en contra de eso, y ahí te das cuenta de las dos posturas diferentes que existen, de las dos visiones que existen, y decirle que realmente los jóvenes condenamos, y más allá de la condena es no queremos que se repita. Frente a no queremos que se repita es cómo involucras para que los jóvenes construyan una política pública que realmente responda a las necesidades que tenemos como mujeres, que responda a las necesidades de cuidado, y qué tan justo está haciendo qué tan justo está haciendo en este momento un plan de gobierno, políticas públicas, la asamblea, el presidente, el ejecutivo, los gobiernos locales, qué tan justos están siendo con nosotras las mujeres. Y también cómo nosotros, desde las juventudes, estamos proponiendo cambiar esas realidades, cambiarlo desde una propuesta real. Y ejemplo, las activistas de los grupos feministas han sido muy claras en las propuestas que ellas han presentado al legislativo, y que no siempre han sido escuchadas, de que no siempre han sido atendidas. Ahí hay retos importantes. Ya tengo que cerrar el espacio, les agradezco muchísimo por acompañarme. Quisiera que cada uno pueda dar un mensaje también a las juventudes, ¿no? Desde su postura, desde la derecha, Francisco, desde la izquierda, desde el progresismo, Emily, y puedan hablarles directamente a ellos. Les pido que sea corto, no más de un minuto, por favor, Francisco. Gracias, Sofía, y a Emily. No, yo más que un mensaje desde cierto punto de vista, quiero hacer un llamado a los jóvenes y comentarles algo que siempre les comentamos en los seminarios nuestros. Es una frase que dice que para entrar en política uno tiene que estar dispuesto a pagar una factura que no sabe a cuánto va a ascender el monto. Y creo que eso refleja realmente el otro lado de la política, porque muchas veces sí, la política sirve de canal para exigir, para proponer, para alzar la voz, pero en el ejercicio de la política también hay un costo que pagar. Hay un costo que pagar de tiempo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso la política tampoco es sencilla, no es fácil. Y nosotros siempre decimos este mensaje al comienzo. ¿Para qué? Para que los jóvenes puedan ver si es que efectivamente la política es para ellos. No tiene por qué ser para todos. No todos la tienen que ejercer, no todos la tienen que hacer. Pero sobre todo a los jóvenes creo que hay que hablarles directamente y con la verdad. Y esa frase refleja mucho esto. Y la invitación, como dije anteriormente, es a que los jóvenes sí se comprometan el doble ahora que la situación del país quizás es más compleja y necesitamos de perfiles muy comprometidos en política. Emily, por favor, tu conclusión o tu mensaje. De la misma forma, un llamado a los jóvenes. Creo que es importante que se entienda que la política no inicia ni termina con un partido político, que hacemos política todos los días, en todos los espacios, cada vez que tomamos una postura. Invitarlos a no perder realmente esa capacidad de alegrarse, esa capacidad de indignarse, esa capacidad de tomar una postura, pero también tomar acciones. Cada una de las acciones que realicen en sus barrios, en sus universidades, en sus colegios, en sus trabajos, van a tener un nivel de repercusión. Y en este momento, como se encuentra el país actualmente, necesitamos todos tomar una postura que nos permita crecer, desarrollarnos, que nos permita dialogar, que nos permita llegar a puntos medios, que nos permita construir. Decirle a los jóvenes que la política es el arte de transformar la vida de la gente. Para transformar la vida de la gente no siempre se necesita un cargo público, se lo puede hacer en tu propia comunidad. Y de los jóvenes que sí estamos dispuestos a asumir ese costo de hacer política en este país, decirles que nos podemos encontrar, que podemos dialogar, que podemos realmente construir un plan de gobierno que logre llegar realmente a todos los sectores de la sociedad. Un plan de gobierno no a 4 años, sino realmente un plan y un modelo de país a muchas gracias, más, a largo tiempo, y que nos permita sin duda alguna poderlo revisar constantemente. Muchísimas gracias, Emily Vera, secretaria de Juventudes de la Revolución Ciudadana, Francisco Mendoza, director ejecutivo de la Fundación Libre Razón. Yo voy a hacer una cortísima pausa y regreso con Gaby Cruz, que todavía tiene más noticias que contarnos.
Sumérgete en el mundo de emociones en www.radiopichincha.com. Descubre un océano de información por explorar. La experiencia digital a un solo clic de distancia. Las Warmis te escuchan. Envía tu denuncia con fotos, videos o audios a info@radiopichincha.com. Clásicos Pichincha. Baladas. Acústicos y en vivo. Los dobles. En español. Onda Retro. Clásicos Pichincha. Producción Javier Bisuete. De lunes a viernes 15 horas. Y domingo 22 horas. Muchísimas gracias a todos ustedes, a quienes siguen nuestro programa a través de las redes sociales en Radio Pichincha Multimedia. Luis Guerra, también un abrazo fuerte. No siempre podemos hacer todos los planteamientos que quisiéramos, pero bueno, aquí estamos. Y la Gaby Cruz está con nosotros también. Gracias por acompañarnos, mi Gaby, para contarnos qué está pasando en nuestra provincia, qué está pasando en el país. Buenos días, ahí sí estamos. Buen día, amigos y amigas de Radio Pichincha y de las Warmis, así es. Y bueno, vamos a arrancar ya con las noticias. Y bueno, la presidenta del CONGOPE, Paola Pavón, expresó su preocupación por la falta de pago desde el gobierno nacional a todas las prefecturas y exige que el Ministerio de Finanzas cancele los $563 millones de deuda, de los cuales 129 millones corresponden a septiembre y octubre. Así es, el día de ayer hubo estos pronunciamientos. Por su parte, Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, asegura que los recursos por parte del gobierno nacional no llegan tampoco a los municipios del país. Si no están las transferencias al día, ¿cómo vamos a enfrentar el fenómeno del Niño?, dijo la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, y exigió a Finanzas la transferencia de los montos adeudados a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales desde hace 2 meses. Sí, así es. Y por su lado, Pavel Cantos, el presidente del CONAGOPARE, anunció una movilización pacífica y bueno, esta medida de hecho obedece a la falta de pago a las 821 juntas parroquiales. También alcaldes de Guayas, junto a la prefecta Marcela Guiñaga, el día de ayer realizaron una marcha en Guayaquil para exigir al gobierno que respete sus asignaciones presupuestarias. En todo el país hubo pronunciamientos, estas marchas pacíficas donde exigen al gobierno, además, que deje de mentir, porque hace unos días salió el ministro de Finanzas y el mismo presidente Lasso a decir: a mí nadie me está exigiendo que les pague porque no debo nada a nadie, y pues resulta que sí hay una deuda importantísima con los GATS, con las alcaldías, con las prefecturas. Sí, así es. Entonces, como ahí vemos en las imágenes, esto va a continuar. Los GAT, las alcaldías, las juntas parroquiales van a seguirse movilizando en todo el país, exigiendo sus derechos al gobierno nacional. La CONAGOPARE también anunció el 8 de noviembre una movilización y veremos si se produce, si es que llegan antes de mañana alguna reunión que pueda un poco dejar sentados puntos base, porque la prefecta Paola Pavón también decía: nos preocupa muchísimo que el equipo de transición pues no esté hablando de esta deuda y como que se va Lasso y como que esta deuda no existiera y luego va a ser difícil para el nuevo presidente también asumirlo. Pero bueno, vamos a revisar otro tema, mi Gaby. Así es, y bueno, Washington Andrade, abogado de los trabajadores y ex trabajadores de Diario El Comercio, fue recibido ya por el viceministro de Trabajo, Henry Valencia. Además de exponer la situación, también dijo que solicitaron que se atienda con prioridad la creación del sindicato y pidieron que se llame a un diálogo social con quienes actualmente fungen como representantes del grupo empresarial El Comercio, Ramiro Rivera como director. Queremos saber cuándo van a pagar las liquidaciones a los ex trabajadores, pensiones a jubilados y los haberes a los trabajadores actuales, es lo que mencionó el abogado Washington Andrade. Y pues vamos a escuchar un cachito de lo que decía el día de ayer, porque también hacía referencia a cómo han actuado y los movimientos que hacen a veces estos grupos empresariales para evadir sus responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras. Les
visto que el Ministerio de Trabajo se ha portado de manera cómplice con la empresa y ha relajado sus posiciones en cuanto a los controles. ¿Cómo es posible que una empresa mantenga impagos cerca de 6 meses a sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo ni siquiera haga una inspección focalizada, una inspección global, donde establezca una inspección integral, donde establezca las multas y las sanciones para sus directivos, accionistas? ¿Cómo es posible? Y esta parte es sumamente importante porque es un punto donde vamos a atacar nosotros. ¿Cómo es posible que se mantengan las concesiones por parte del organismo competente, ¿no es cierto?, del espectro radioeléctrico? Porque sabemos que al grupo El Comercio también están empresas vinculadas como radioemisoras, canales y todo eso, que sí están activas, que sí siguen produciendo, y hemos encontrado varias operaciones en las cuales del dinero de estas empresas a veces se ha cancelado a los trabajadores. Y también de varios contratos que ha realizado El Comercio como tal, y sin embargo esos dineros han ido a parar a estas empresas. Estamos detectando este tipo de movimientos. Ahí es donde el gobierno debería realmente disponer que estas concesiones que se han dado a empresas extranjeras que son accionistas de medios en el Ecuador, que la ley tiene varias restricciones, podrían, ¿no es cierto?, apretar en esa parte para efectos de que haya el cumplimiento necesario primero con sus trabajadores conforme lo establece la ley. De los extrabajadores de Diario El Comercio, tanto quienes ya no están en la institución, a quienes les deben sus pensiones como jubilados y también los trabajadores actualmente que están impagos y que además no saben qué va a pasar, están en una suerte de incertidumbre, mi Gaby. Sí, así es lamentable esta situación y bueno, están en todo su derecho de exigir y como bien lo han mencionado, el sindicato es lo que quieren conformar para ya exigir sus derechos. Mi Gaby, vamos a pasarnos a la nota que también llamó mucho la atención el día de ayer y que es realmente lamentable, que 2 jóvenes resultaron heridos de bala en el interior de una unidad educativa en Durán, en Guayas, ¿no? Así es muy lamentable. Los estudiantes fueron llevados en ambulancia a un hospital cercano y bueno, están estables ya, esto aseguró el teniente coronel Juan Pablo Calva, subjefe del distrito Durán. Y bueno, según el comunicado del Ministerio de Educación, en la institución educativa de Durán, un estudiante que manipulaba un arma de fuego hirió a 2 compañeros. Y bueno, el Ministerio de Educación también dispuso clases virtuales por 3 días en esta institución, mientras la policía recaba todos los indicios y realiza las investigaciones. Bueno, en este nivel estamos, la situación en Durán, en algunas provincias donde la violencia se ha incrementado, es muy dura, es muy fuerte. ¿Cuáles son las medidas, los protocolos que el Ministerio de Educación y la Policía Nacional pueden llevar a cabo en los establecimientos educativos? Recordemos que la policía en estos planes de seguridad que hacen pueden estar fuera, no pueden entrar a las aulas, pero sí tiene que haber algún control porque no puede ser que un estudiante ingrese con un arma. Es un menor de edad portando un arma de fuego, lo cual es terrible que esté pasando esto ya en nuestras instituciones educativas. Mira, yo no quiero despedirme sin también hacer mención a esta denuncia que nos hicieron el día de ayer, mi Gaby. El día sábado en Solanda, los vecinos llamaron 3 veces al ECU 911, nunca llegaron, hicieron parar un patrullero, les dijeron que tenían un robo, pasó otra patrulla y tampoco les ayudaron, estaban denunciando violencia de género. Los vecinos intentaban ayudar a su vecina, fueron a la UPC de Solanda a averiguar, les mandaron a Quitumbe a hacer la denuncia, allí no hubo médico legista y les dijeron que vayan a la Fiscalía de la Patria. Ahí les recibieron la denuncia y les pidieron un examen médico para el día de ayer lunes. Pero imagínate, yo digo y lo decía en redes sociales, la policía debe y el ECU debe dejar de ignorar estas llamadas por violencia de género porque sabemos en lo que terminan y lastimosamente es en femicidios. Sí, así es. Entonces es un llamado de atención a las autoridades también que no pueden hacerse, como diríamos, de la vista gorda ante estas llamadas de emergencia porque son una emergencia. Definitivamente. Y con esto nos despedimos, mi Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mi Sofi. Mañana volvemos con ustedes, tenemos muchísimo más, así que estén pendientes de las Guarmis. Lindo día. Chao, chao.